desaparecer en un lugar y reaparecer instantáneamente en otro. Por generaciones, el teletransporte fue el ápice de la ciencia ficción en los cines. Pero investigadores de la Universidad de Tecnología de Delft, en los Países Bajos, lograron realizar el primer teletransporte de la historia a través de una red cuántica real. Pero antes de hacer las maletas para teletransportarse, espera, hoy vamos a entender qué es real, qué está distante y por qué el teletransporte de materia orgánica humana puede ser bastante complicado. Además, veremos que investigadores estudian motores capaces de doblar el propio espacio-tiempo, empresas transforman la órbita terrestre en futuras fábricas y ingenieros trabajan para recrear aquí en la Tierra la misma energía que alimenta el Sol y terraformar Marte. Vamos a entender todo eso después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados? Soy Melissa y bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal, ya sabes, deja tu like que nos ayuda muchísimo. Sin más rodeos, vamos al video. Desde hace ya bastante tiempo, el teletransporte es uno de los mayores sueños, al menos en la ciencia ficción. La idea de desaparecer instantáneamente de un lugar y reaparecer en otro parecía algo reservado a las películas, pero la ciencia ya logró algo que a primera vista parece imposible. Investigadores de la Universidad de Tecnología de Delft, en los Países Bajos, consiguieron ejecutar una forma real de teletransporte a través de una red cuántica funcional. Pero existe un detalle importante. Nadie fue transportado. En realidad, lo que atravesó la red no fue materia, sino información. Para entender por qué este descubrimiento está llamando la atención, necesitamos abandonar la lógica de las películas y sumergirnos en el mundo extraño de la mecánica cuántica. En el experimento, los científicos utilizaron procesadores basados en diamantes enfriados a temperaturas cercanas a menos 270 grados. Dentro de esa red existían 3 puntos llamados Alice, Bob y Charlie. El objetivo era lograr que una información cuántica desapareciera en un lugar y reapareciera en otro sin recorrer físicamente el camino entre ellos. El secreto está en un fenómeno conocido como entrelazamiento cuántico. Cuando dos partículas se entrelazan, pasan a compartir un estado cuántico común, incluso si están separadas por grandes distancias. Fue precisamente este fenómeno el que Albert Einstein describió como una acción fantasmagórica a distancia. En el experimento, Bob actuó como intermediario, creando una conexión cuántica entre Alice y Charlie. Cuando la información fue procesada en Charlie, su estado original dejó de existir en ese lugar y surgió en Alice. Es importante destacar que nada físico viajó entre los puntos. Lo que se transfirió fue únicamente el estado cuántico de la información. Pero entonces surge la pregunta inevitable. Si ya conseguimos teletransportar información, ¿por qué no podemos teletransportar seres humanos? La respuesta está en la propia física. Existe una regla llamada teorema de la no clonación, que afirma que es imposible copiar perfectamente un estado cuántico sin destruir el original. En otras palabras, para teletransportar a una persona sería necesario desmontar completamente cada átomo de su cuerpo para reconstruirlo en otro lugar. Y ahí encontramos un problema monumental. El cuerpo humano contiene aproximadamente 7 octillones de átomos. Registrar la posición, energía y estado cuántico de cada uno de ellos generaría una cantidad de datos tan absurda que supera cualquier capacidad computacional imaginable actualmente. Pero existe un dilema aún más profundo. Incluso si esta tecnología fuera posible, ¿quién aparecería del otro lado? ¿Serías realmente tú o solo una copia perfecta con todos tus recuerdos, creyendo ser la persona original? Esta cuestión sigue siendo uno de los mayores debates entre físicos, neurocientíficos y filósofos. A pesar de eso, los investigadores están extremadamente entusiasmados. El objetivo nunca fue crear una máquina de teletransporte humana. El verdadero propósito es construir la futura Internet cuántica, una red donde la información pueda transmitirse con niveles de seguridad prácticamente imposibles de violar. Además, esta tecnología podrá conectar computadoras cuánticas distribuidas por el planeta, creando
creando sistemas de procesamiento mucho más poderosos que cualquier cosa existente hoy. Al final de cuentas, la ciencia ficción imaginó máquinas capaces de mover cuerpos por el espacio. La realidad terminó siguiendo un camino diferente: liberar la información de las limitaciones físicas tradicionales, y quizá esta sea apenas la primera etapa de una evolución tecnológica que aún estamos comenzando a comprender. Por ejemplo, un motor de curvatura para viajar al espacio. Vamos a entender esa historia ahora. En la historia humana, las estrellas siempre fueron un destino imposible. Siempre estuvieron ahí, brillando en el cielo nocturno, pero separadas de nosotros por distancias tan absurdas que incluso las sondas más rápidas jamás construidas tardarían decenas de miles de años en alcanzarlas. Por eso, cuando escuchamos hablar de motores de curvatura espacial, la reacción inmediata suele ser asociar la idea con la ciencia ficción. Al fin y al cabo, conceptos como los de Star Trek parecen pertenecer al reino de la imaginación, pero existe un grupo de científicos intentando transformar esa imaginación en un área legítima de investigación científica. El nombre de esta organización es Limitless Space Institute, LSI, fundado por el físico Harold Sonny White, ex investigador de la NASA, junto al astronauta Brian Kelly. El instituto nació con una misión audaz: financiar y acelerar investigaciones capaces de llevar a la humanidad más allá del sistema solar todavía en este siglo. En lugar de enfocarse únicamente en cohetes más grandes o motores más eficientes, decidieron investigar algo mucho más radical: formas de viajar sin recorrer el espacio de la manera tradicional. La razón más sencilla: incluso los cohetes más avanzados que estamos construyendo hoy siguen atados al mismo principio básico usado desde el aire espacial: queman combustible y empujan una nave hacia adelante. El problema es que las distancias interestelares son tan enormes que este método simplemente no escala. La estrella más cercana a la Tierra, Próxima Centauri, está a más de 4 años luz de distancia. Para una nave convencional, ese viaje superaría fácilmente la duración de innumerables civilizaciones humanas. Entonces, aparece la barrera que parece infranqueable: la velocidad de la luz. Según la relatividad de Einstein, nada que posea masa puede acelerar más allá de ese límite. Durante mucho tiempo, esto pareció cerrar cualquier discusión sobre viajes interestelares rápidos, pero la propia relatividad esconde una brecha fascinante. El concepto de curvatura espacial no intenta acelerar la nave más allá de la velocidad de la luz. En cambio, busca manipular el propio espacio-tiempo. La idea fue propuesta teóricamente por el físico Miguel Alcubierre en la década de 1990. En su modelo matemático, una nave permanecería inmóvil dentro de una especie de burbuja. El espacio al frente se comprimiría mientras el espacio detrás se expandiría. ¿Cómo no sería la nave la que se movería a través del universo, sino el propio universo desplazándose alrededor de ella? Las limitaciones tradicionales de la velocidad dejarían de ser un obstáculo. Es precisamente en esa frontera de la física teórica donde Sonny White y los investigadores asociados al LSI concentraron sus esfuerzos. El objetivo no es construir un motor de curvatura mañana, sino comprender si las ecuaciones permiten que algo así existe en el mundo real. El mayor desafío sigue siendo la llamada energía negativa o materia exótica. Los modelos actuales sugieren que una burbuja de curvatura requeriría formas de energía que aún no sabemos producir, almacenar o controlar. En algunos casos, ni siquiera sabemos si pueden existir en cantidades suficientes fuera de fenómenos cuánticos extremadamente limitados. Aún así, los científicos defienden que investigar estas posibilidades no es una pérdida de tiempo. Muchas de las tecnologías que hoy parecen comunes nacieron exactamente de investigaciones que en su época parecían imposibles. Satélites, computadoras cuánticas e incluso la exploración espacial ya fueron considerados sueños inalcanzables. Y quizá esa sea la parte más interesante de esta historia. El verdadero valor de estas investigaciones no está únicamente en llegar a otra estrella, está en expandir los límites de lo que creemos posible, porque si algún día aprendemos a manipular el espacio-tiempo, no estaremos solo construyendo un nuevo motor, estaremos redefiniendo la propia relación de la humanidad con el universo. Y mientras no tenemos motor de curvatura, usamos la tecnología actual. Vamos a ver. Cuando un motor de combustible sólido se enciende, no hay vuelta atrás.
continúa quemando hasta consumir todo el propelente disponible, sin botón de pausa, sin apagado, sin segunda oportunidad. Esa simplicidad transformó a los motores sólidos en una de las tecnologías más confiables de la exploración espacial, pero también es una de las menos flexibles. Ahora investigadores estadounidenses creen haber encontrado una forma de romper esa limitación histórica. El avance nació de una colaboración entre The Aerospace Corporation, la Universidad del Sur de California y la Escuela de Posgrado Naval de Estados Unidos. El objetivo era crear algo que muchos ingenieros consideraban prácticamente imposible: un motor sólido capaz de ser encendido, apagado y vuelto a encender bajo comando durante una misión. La solución surgió a través de una área fascinante de la física moderna, el plasma. En lugar de controlar la combustión con válvulas, bombas o sistemas mecánicos complejos, los investigadores desarrollaron un método basado en pulsos eléctricos extremadamente rápidos. Estos pulsos duran menos de 100 nanosegundos, una fracción minúscula de segundo, y generan pequeñas descargas de plasma capaces de influir directamente en la reacción química del combustible. En la práctica, el plasma funciona como un interruptor electrónico para la combustión. Cuando los pulsos se aplican, la reacción se estimula. Cuando cesan, la combustión puede interrumpirse. Es un enfoque elegante porque requiere muy poca energía eléctrica y prácticamente no añade complejidad mecánica al sistema. El combustible utilizado también representa una innovación clave. Liderada por el científico Alejandro Briceno, la investigación desarrolló un propelente basado en polímeros líquidos iónicos. Este material combina características normalmente difíciles de reunir en una sola sustancia: estabilidad térmica, resistencia mecánica y capacidad de responder a estímulos electroquímicos. El resultado es un combustible capaz de permanecer estable durante largos periodos en el ambiente espacial, soportando variaciones extremas de temperatura sin perder sus propiedades. Además, el sistema elimina la necesidad de tanques presurizados complejos, reduciendo peso, costos y riesgos operativos. Las implicaciones de esta tecnología pueden ser enormes. Satélites pequeños, especialmente los CubeSats, suelen sufrir limitaciones de propulsión que restringen sus capacidades de maniobra. Un motor sólido reincendible permitiría realizar correcciones en órbita, evitar colisiones con basura espacial, ejecutar misiones de larga duración e incluso explorar trayectorias más complejas en el espacio profundo sin recurrir a sistemas caros y delicados. Es uno de esos avances que parecen discretos a primera vista, pero que pueden cambiar profundamente la forma en que diseñamos naves espaciales en las próximas décadas. Y al hablar de cohetes, hoy en día nos viene a la mente SpaceX. En lugar de solo transportar equipos a la órbita, SpaceX quiere transformar el espacio en un gigantesco parque industrial. Y ahora, documentos regulatorios revelaron que ya está dando un paso importante en esa dirección. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos aprobó pruebas de reentrada para una nueva cápsula llamada Starfall. Aunque la empresa mantiene gran parte de los detalles en secreto, los registros muestran que el vehículo fue diseñado para una misión específica: fabricar productos en el espacio y traerlos de vuelta a la Tierra. Las pruebas autorizadas prevén el lanzamiento de las cápsulas a bordo de los cohetes Falcon 9 o de la Starship. Tras cumplir sus misiones en órbita, los vehículos regresarán al Océano Pacífico, donde serán recuperados por embarcaciones de la propia SpaceX. Los documentos revelan algunas características interesantes. La cápsula posee cerca de 3 metros de diámetro, pesa poco más de 2 toneladas y fue diseñada para regresar con aproximadamente 1 tonelada de carga útil. Durante el descenso utiliza propulsores de control de actitud para orientación, un escudo térmico para soportar el calor de la reentrada atmosférica y un sistema de múltiples paracaídas para reducir la velocidad antes del amerizaje. Pero lo más interesante no es la cápsula en sí, es lo que puede transportar. En órbita, la ausencia de gravedad crea condiciones imposibles de reproducir en la Tierra. Ciertos cristales crecen con mayor pureza, fibras ópticas pueden presentar propiedades superiores y procesos químicos extremadamente delicados pueden ocurrir sin las interferencias causadas por la gravedad. Durante años, científicos investigaron cómo aprovechar este ambiente único. El problema siempre fue el costo. El Starfall parece haber sido creado justamente para resolver esa ecuación. En lugar de tratar la manufactura espacial como un experimento científico aislado, SpaceX pretende transformarla en un servicio comercial. La idea es ofrecer transporte, permanencia en órbita para procesos
procesos industriales automatizados y retorno seguro de la carga finalizada. Esto gana aún más importancia ante el futuro de la Estación Espacial Internacional. Con el envejecimiento de la ISS y la transición hacia plataformas comerciales privadas, las empresas ya comienzan a disputar quién controlará la próxima generación de infraestructura orbital. El proyecto Starfall revela algo mayor que una simple cápsula de reentrada. Muestra que la próxima carrera espacial quizá no sea solo por cohetes más potentes o misiones más lejanas. La verdadera disputa puede ser por el control de las futuras fábricas que operarán sobre nuestras cabezas. Y mientras tanto, aquí abajo, el poder del Sol está siendo recreado. La fusión nuclear fue considerada la tecnología que siempre estaba a 30 años de distancia. La promesa era tentadora: reproducir en la Tierra el mismo proceso que alimenta al Sol, generando energía prácticamente ilimitada, sin emisión de carbono, con cantidades mínimas de combustible. Ahora, por primera vez, ese futuro parece mucho más cercano. En junio de 2026, la Commonwealth Fusion Systems publicó una validación científica revisada por pares para el proyecto ARC, una planta de fusión comercial capaz de producir energía a escala industrial. El estudio fue publicado en el tradicional Journal of Plasma Physics y representa un hito importante para el sector. En el centro del proyecto está un reactor tipo tokamak, una máquina en forma de anillo diseñada para confinar plasma utilizando campos magnéticos extremadamente poderosos. Los modelos computacionales indican que el ARC podrá operar con campos magnéticos superiores a 11 Tesla y corrientes de plasma gigantescas, produciendo cerca de 1.1 gigavatios de energía térmica de fusión. Tras la conversión a electricidad, esto representa aproximadamente 400 megavatios disponibles para abastecer la red eléctrica. Pero producir energía no es el mayor desafío. El verdadero problema es controlar un plasma que alcanza temperaturas superiores a 150 millones de grados. Ningún material conocido podría tocar directamente ese plasma sin ser destruido instantáneamente. Para resolverlo, los ingenieros desarrollaron un sistema avanzado que utiliza campos magnéticos para mantener el combustible suspendido y alejado de las paredes del reactor. Además, pequeñas cantidades de gases como neón y argón se inyectan estratégicamente para crear una especie de colchón protector, reduciendo el impacto térmico sobre las estructuras internas. Si el ARC entrega en la práctica lo que promete en los cálculos, estaremos presenciando el inicio de una nueva era energética. Una era en la que la humanidad dejará de solo observar las estrellas y pasará a utilizar aquí en la Tierra la misma fuerza que mantiene al Sol brillando desde hace miles de millones de años. Pero las tecnologías no se detienen aquí en la Tierra, siempre son enviadas allá arriba. Los radares observan el cielo, sistemas terrestres calculaban trayectorias e interceptores intentaban destruir amenazas ya en vuelo. Pero ahora una nueva carrera militar está llevando esa batalla mucho más allá de la atmósfera. En junio de 2026, Northrop Grumman anunció una asociación estratégica con la fabricante de satélites Apex para desarrollar interceptores espaciales ligado a la iniciativa Golden Dome, un proyecto que pretende transformar la órbita terrestre en una capa permanente de defensa contra misiles balísticos y armas hipersónicas. La propuesta forma parte de un programa apoyado por la Fuerza Espacial de Estados Unidos. Los resultados fueron considerados suficientemente positivos para permitir el avance hacia la primera prueba orbital prevista para 2027. La idea es simple y ambiciosa al mismo tiempo: fabricar rápidamente cientos o incluso miles de unidades capaces de cargar diferentes tipos de sensores interceptores. Básicamente lo que quieren hacer es envolver la Tierra con una malla de protección tecnológica y evitar que nosotros mismos transformemos nuestro planeta en un Marte 2.0. Y hablando de Marte, enfoquémonos en esa historia. Siempre se creyó que la agricultura marciana dependería de enormes cantidades de recursos enviados desde la Tierra. Ahora, un descubrimiento publicado en 2026 sugiere un camino mucho más elegante.
En lugar de transportar toneladas de suelo fértil a través del espacio, investigadores están estudiando cómo hongos terrestres pueden transformar el polvo tóxico de Marte en una futura granja extraterrestre. El problema comienza en el propio suelo marciano. Conocido como regolito, está lejos de ser adecuado para el cultivo. Además de poseer un ambiente extremadamente alcalino, el material prácticamente no contiene los nutrientes necesarios para sostener plantas y aún presenta concentraciones elevadas de elementos potencialmente tóxicos como aluminio y manganeso. En otras palabras, Marte ofrece uno de los terrenos agrícolas más hostiles jamás encontrados. Fue justamente en ese escenario donde los científicos encontraron una solución inesperada. Algunas especies del género Trichoderma demostraron la capacidad de metabolizar compuestos tóxicos presentes en el regolito y al mismo tiempo enriquecer el ambiente con nutrientes importantes para el desarrollo vegetal. Mientras limpian el suelo, estos hongos funcionan como pequeñas biofábricas naturales, preparando el terreno para futuras plantaciones. Pero la estrategia va más allá. Los investigadores también estudian hongos micorrízicos, organismos capaces de formar una asociación directa con las raíces de las plantas. Esa relación mejora la absorción de nutrientes y ayuda a los vegetales a resistir mejor las condiciones extremas de un ambiente extraterrestre. El proyecto gana aún más credibilidad cuando observamos otro protagonista de esta historia, el hongo Cryomyces antarcticus, encontrado en ambientes extremos de la Tierra, ya demostró sobrevivir a la radiación espacial y al vacío durante experimentos realizados en el exterior de la Estación Espacial Internacional. Si logra resistir al espacio abierto, quizá esté entre los primeros organismos capaces de ayudar a transformar Marte en un ambiente biológicamente productivo. Tal vez ninguna de estas tecnologías por sí sola sea capaz de llevarnos a las estrellas, pero juntas comienzan a formar algo mucho mayor, la infraestructura de una civilización que aprende a vivir más allá de la Tierra. Y cuando las futuras generaciones miren hacia atrás, quizá vean esta década como el momento en que la humanidad inició su viaje hacia el universo. Si te gustó este episodio, deja tu like y revisa tu suscripción, por favor. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Haz clic en una de las sugerencias en tu pantalla y nos vemos en el próximo video.